Y sí, señores, ya tenemos rival confirmado para Guaraní en la fase 2 de la Conmebol Libertadores y será Juventud de las Piedras de Uruguay, que ayer eliminó a la Universidad Católica de Ecuador. Sí, allá en Quito, en la altura, eliminó. Ya había perdido en su cancha en Uruguay 1-0 contra la U Católica de Ecuador. Acá ayer también arrancó perdiendo, después lo remontan, después lo empatan y al 91 mete un gol que para mí fue re de pedo, pero entró. Más de uno lo habrá gritado porque es un debutante y le puso huevo, le puso garra a Juventud y en penales terminó ganando la serie ante el equipo ecuatoriano. Tampoco fueron, los dos equipos tampoco fueron los más vistosos por tema de juego, no tuvieron tanto fútbol, pero lo que sí hubo fueron goles y garra del equipo uruguayo, la garra charrúa. Nos enfrentaremos a la garra charrúa el próximo jueves. Definimos la serie acá en Paraguay, seguramente en el Defensor de Chaco. Y el jueves que viene, la ida la jugaremos allá en Uruguay. Para mí, mejor que no haya tocado Juventud. Guaraní debería pasar, porque en juego no nos gana a nosotros. Guaraní juega mejor, eso es lo que yo vi y lo que todos vieron seguramente. Y también nos evitamos ir allá a Ecuador, a Quito, en la altura. Nos evitamos algo muy complicado, ir a la altura, casi 3000 metros de altura allá en Quito. Y no solo eso, también el viaje que podría complicar. Y nada, no quiero hablar antes de tiempo, podría pasar cualquier cosa, pero las predicciones, las apuestas están a favor de Guaraní. Y eso es lo que debería pasar. Si nada raro pasa, Guaraní tendría que pasar fácilmente. Y bueno, Guaraní juega hoy contra el conjunto Rayadito, contra el conjunto del Emperador Julio César Cáceres, a las 16:30 horas, digo a las 18:30 horas, en el Estadio La Arboleda. Enfrentaremos a San Lorenzo y estaremos ahí presentes, acá en Platea. Y nada, vamos Guaraní, carajo.